Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Genovesi, soy residente del Hospital Militar Central y hoy vamos a hablar un poco de lo que son las cardiopatías congénitas. Es un tema complicado o complejo y largo, así que obviamente no vamos a entrar en detalle porque esto podemos hablar mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es vamos a dividir en dos clases, una en la cual ahora vamos a ver un poquito de la clasificación y vamos a pasar rápidamente a lo que sería la fisiopatología para entenderlo de la manera bien gráfica y poder pensar del tema. Bien. Y después, eso va a ser en la primera clase, y después otra clase y vamos a ver algunas consideraciones anestésicas que nos van a servir para cuando nosotros nos enfrentemos a alguna de estas, ¿sí? Más que nada para que nos encontremos a un paciente adulto con el antecedente de una cardiopatía congénita y sepamos cómo manejarnos, ¿sí? Así que, bueno. Tenemos que uno de cada 100 nacidos vivos presenta una cardiopatía congénita. Bien, o sea, uno de cada 100 nace con algo. De estos, el 25% es operado antes del primer mes y el 50% es operado antes del año. Bien. Cada vez tiene más sobrevida, o sea, hay cada vez más bebés que sobreviven a las cardiopatías congénitas porque avanzan las técnicas quirúrgicas, mejoran cada vez más las habilidades y los recursos. Por ende, cada vez tenemos más chances de encontrarnos un paciente que haya tenido una cardiopatía congénita en su infancia y tenerlo ahora en quirófano operándose de cualquier otra cosa. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a centrarnos ahora un poquito en la clasificación. Hay muchas formas de clasificar a las cardiopatías congénitas. Bien, nosotros vamos a hacer una clasificación en base a esto. Bien, lo vamos a dividir en las que generan cianosis, como las cianóticas, y las que no generan cianosis o acianóticas. Y en ambos casos vamos a subdividirlos en aquellos que tienen un flujo pulmonar aumentado, bien, que van a generar un shunt de izquierda a derecha, ahora vamos a ver esto, y aquellas que tengan un flujo pulmonar normal o disminuido, ¿no? Vamos a hablar de estas como que son las obstructivas. Y del otro lado, bueno, lo mismo, flujo pulmonar aumentado, flujo pulmonar disminuido. ¿De cuáles vamos a hablar? Vamos a hablar de... A ver si esto parece... Ahí está. Vamos a hablar de CIB, vamos a hablar de CIA, vamos a hablar del ductus arterial persistente, vamos a hablar de la coartación de aorta, de la transposición de grandes vasos, de la tetralogía de Fallot y de la atresia tricuspidia. Del resto no vamos a hablar, ¿sí? Porque la verdad que podríamos estar horas hablando de esto, así que no viene el caso. Vamos a hablar de estas que son las más frecuentes. Obviamente las otras también son importantes, así que esas las dejamos para otro momento. Bien, así que ahora lo que vamos a hacer es ver un video explicando de una manera un poco más gráfica la fisiopatología de estas enfermedades para que traten de entenderlo en su cabeza de una manera bien didáctica y cuando les hablen de una CIB, les hablen de una transposición de grandes vasos, de un ductus, entiendan el detrás de escena de todo esto y puedan ustedes solos tratar de pensar y entender qué es lo que está pasando y no que sea solamente memoria. ¿Bien? Bueno, como dijimos, vamos a ver las bases fisiopatológicas de las malformaciones cardíacas congénitas más frecuentes de una manera que vamos a tratar de hacerlo lo más simple e ilustrativo posible para que se entienda un tema que puede parecer difícil, pero la verdad que no lo es tanto. ¿Okay? Vamos a comenzar con lo que serían las acianóticas con flujo pulmonar aumentado. Bien, vimos en la clasificación de antes. Y estas suelen ser las más frecuentes. Bien, en primer lugar tenemos a la CIB o comunicación interventricular, un poco que su nombre ya evidencia lo que es. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir así, en donde tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Bien, y acá tenemos la salida de la arteria pulmonar y de la aorta. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá lo que sucede es que la sangre ingresa normalmente a la aurícula derecha, como lo hace usualmente,
de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y cuando llega al ventrículo derecho se encuentra con dos opciones. Opción 1, atravesar este foramen que comunica los dos ventrículos e ir hacia el ventrículo izquierdo, o seguir hacia su recorrido habitual y pasar la arteria pulmonar, eventualmente llegar al sistema pulmonar y volver a reingresar en la aurícula izquierda. Bien, ahora, cuando se encuentre con esta situación, esta decisión de a dónde ir, si atravesar el foramen o seguir su camino actual, lo va a hacer en base a la diferencia de presión. Bien, como todo en todo lo que es movimientos es en base a diferencias de presiones. Entonces, lo que es el sistema pulmonar derecho maneja presiones más bajas usualmente, y lo que es el sistema, perdón, lo que es el sistema cardíaco derecho, por así decirlo, presiones más bajas, y el izquierdo presiones más altas. Entonces, cuando se encuentra este momento, venir para acá implica ir en contra de una presión mucho más grande, por ende va a tender a elegir el camino usual, que es a nivel del sistema pulmonar. ¿Ok? Hasta acá perfecto. Bien. Una vez que vino la sangre ya oxigenada y reingresó en la aurícula izquierda, lo mismo tiene que elegir para dónde ir. Acá no tiene otra opción, así que va hacia el ventrículo izquierdo. Y una vez que se encuentra en el ventrículo izquierdo, ahora sí va a tener dos decisiones, igual que el otro lado, pero ahora va a ser un poco más importante esta participación, ¿no? Va a poder ir hacia un sistema de bajo presión, o sea, un sistema de bajo presión como es el ventrículo derecho, o hacia el recorrido habitual que es la aorta. Y como justamente el ventrículo derecho hay baja presión, esto puede traspasar y empezar con cada vez que se contraiga el ventrículo izquierdo, pasar al ventrículo derecho. Bien, entonces va un poco la aorta y un poco el ventrículo derecho. ¿Y esto qué va a producir? Va a producir que luego de cada contracción del ventrículo izquierdo aumente el volumen en el ventrículo derecho. Bien, entonces este ventrículo derecho se va a empezar a cargar cada vez más, primero volumen, 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 y va a tener que lidiar con presiones más altas eventualmente, que van a terminar repercutiendo en lo que sería las resistencias vasculares pulmonares, ¿sí? Entonces, si este foramen no se termina de corregir y tiene un tamaño significativo, eventualmente estos pacientes van a desarrollar hipertensión pulmonar, ¿bien? Obviamente con hipertrofia de la pared del ventrículo derecho, ¿bien? Va a llegar un punto que si no se hace nada al respecto y el foramen es lo suficientemente grande, la presión del sistema pulmonar va a empezar a aumentar, 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 y va a llegar un punto que la sangre que antes venía por acá, que llegue acá, que antes no podía ir para este lado, porque acá había presión muy alta y acá tenía presión más baja, ahora que se encuentra con la presión más alta acá, de repente puede que empiece a pasar de acá. Entonces, se va a transformar de un shunt, se puede transformar de un shunt de izquierda a derecha como era inicialmente, ¿no? O sea, de izquierda a derecha, ¿bien? Se puede transformar en un shunt de derecha a izquierda. Entonces, cuando llegue acá, puede pasar para acá. ¿Y cuál es el problema? Que cuando el shunt es de derecha a izquierda, es cuando pasa la sangre desoxigenada, se mezcla con la sangre oxigenada. ¿Okay? Entonces se vuelca a la circulación sistémica sangre mezclada, o sea, sin oxígeno y con oxígeno. Y esto repercute en cianosis, desaturación y toda la sintomatología. En cuanto a la sintomatología, va a depender de la magnitud de este foramen. Si son forámenes muy pequeños, quizás no pasa nada y a medida que se desarrolla el septum, se cierra automáticamente y listo, no hay mayores. Ahora, si el foramen es bastante amplio, vamos a tener síntomas como, por ejemplo, fatiga, vamos a tener síntomas como, por ejemplo, disnea, sudoración excesiva. Vamos a tener, por ejemplo, falta de apetito en los bebés, bien, llantos, ¿ok? Perfecto. Y último datito de color, algunas cosas que se asocian a la CIB, como para que tengan en cuenta, son por ejemplo los antecedentes familiares, ¿ok? Antecedentes familiares. Síndrome de Down, también se encuentra esto.
consumo materno de alcohol o el síndrome alcohólico fetal o también consumo de drogas. Y algunas infecciones, por ejemplo la rubéola pueden causar esto, las infecciones digamos en el embarazo. Y la edad materna avanzada. Bien, bueno. El tratamiento nada, va a depender obviamente de la magnitud de esto. Mientras más grande, más necesidad mientras más grande, más sintomatología, más necesidad de corrección quirúrgica. ¿Ok? Y si es muy pequeñita, a veces con el propio crecimiento del corazón se termina cerrando. Bien. Seguimos entonces con las acianóticas con alto flujo pulmonar. La que le sigue en este caso y en frecuencia es la comunicación interauricular. Bien. Nuevamente, el nombre anticipa lo que se viene. Básicamente es una conexión entre las aurículas y básicamente tenemos algo bastante similar, ¿no? Entonces, si sabemos que tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, lo que tenemos en este caso es una comunicación entre las aurículas. ¿Ok? Entonces va a pasar algo bastante similar a lo que pasaba antes. La sangre va a llegar a la aurícula derecha y en vez de tomar la decisión en el ventrículo como lo hacía antes, ahora la toma acá. Puede pasar a la aurícula izquierda o continuar hacia el ventrículo derecho y hacer la circulación normal. Bien. Nuevamente, la diferencia de presiones va a generar que inicialmente se tome este camino y este no. ¿Ok? Ahora, cuando estamos del otro lado y la sangre ingresa a nivel de la aurícula izquierda, va a tener dos decisiones, como del otro lado, pero acá va a haber una diferencia de presión que va a favorecer el pasaje de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Bien, entonces va a pasar por acá. O puede pasar al ventrículo izquierdo, aorta y circulación sistémica. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, como acá hay más presión, va a pasar sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y también va a pasar sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, como va a pasar sangre de aurícula izquierda a aurícula derecha, tenemos un shunt de izquierda a derecha. ¿Ok? Bien. Y esto eventualmente también va a sobrecargar a la aurícula derecha, va a sobrecargar al ventrículo derecho y también va a repercutir en la vasculatura pulmonar, aumentando las resistencias, produciendo hipertensión pulmonar. Y sintomatología similar a la anterior. ¿Ok? Fatiga, disnea, falta de apetito, y a esto se le puede sumar, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares por émbolos o trombos que migran, digamos, se desprenden y migran de manera paradójica a la aurícula izquierda y se vuelcan en la circulación y se enclavan en distintos sitios de la vasculatura arterial provocando infartos, básicamente. Bien. Perfecto. Con respecto a esto, me parece que nada más. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, después tenemos otro de la misma familia de las acianóticas de alto flujo pulmonar, que es el ductus arterioso persistente. ¿Ok? Bien. Nuevamente, el nombre nos spoilea todo. ¿Ok? Persiste el ductus. Bien. El ductus es clave en la vida fetal, ya que desvía la sangre del pulmón hacia la circulación sistémica. ¿Okay? Ya durante la vida fetal no usamos los pulmones para respirar, pero sí una vez que nació, por ende, normalmente se cierra después de nacer. En este caso, como su nombre lo dice, por algún motivo el ductus persiste. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Okay? Entonces, vamos a graficar una vez más. Tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Bien, acá no hay ningún defecto en los tabiques ni en las válvulas, entonces la sangre pasa perfecto. Del ventrículo derecho va a salir el tronco pulmonar o la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo va a salir la aorta. ¿Okay? Lo que tenemos en este caso básicamente es una comunicación entre esto. ¿Okay? Bien, entonces la sangre ingresa desoxigenada por acá, pasa por aquí nuevamente,
sigue pasando y llega a este punto en donde puede tomar una decisión, ir acá o ir acá. Bien, como nuevamente se va a encontrar con un sitio de alta presión de este lado, va a continuar con el camino usual. Ahora se va a oxigenar y va a entrar a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta y cuando se encuentre en esta situación va a tener dos caminos. O ir por el ductus a un sistema de baja presión o seguir por la aorta y el resto de los tejidos. ¿Okay? Entonces, básicamente, el ductus permeable es la mantención de esto luego del nacimiento. Bueno, en otras patologías podemos aprovechar esto, digamos, la existencia de este ductus para permitir que la sangre siga fluyendo de manera correcta. Ya vamos a ver ahora algunos ejemplos. Bien, datitos que viene al caso, la prostaglandina E, cuando está presente, cierra el ductus. Bien, por lo que si quiero cerrarlo, doy un inhibidor de la síntesis de prostaglandina E. O por ejemplo, la indometacina o el ibuprofeno, por ejemplo. Bien. Y contrario, si quiero mantenerlo permeable, ¿okay? ¿Qué hago? Doy prostaglandina. Si yo te doy una prostaglandina E1 principalmente, lo mantengo permeable. ¿Okay? Entonces sigue pasando por acá. Y si yo tengo, por ejemplo, una atresia acá, o tengo una transposición, o un faloto, distintas cosas, este ductus me va a permitir compensar de cierta manera. Bueno, una pequeña cosita que no dije es de los casos anteriores es que cuando pasa esto de que se empieza a sobrecargar el sistema derecho y empieza a aumentar las presiones derechas, llega un punto que la presión puede aumentar tanto que supera la sistémica. Bien, y en ese caso nos vamos a encontrar con el síndrome de, ¿cómo se llama? Eisenberger, bueno, no, lo voy a escribir porque lo voy a escribir mal, por el síndrome de creo que es Eisenberger, bueno, lo chequeo, una cosa así. Básicamente es cuando se da vuelta el flujo, ¿ven? Pasa de derecha a izquierda, ¿ven? Una situación incompatible con la vida. Okay. No sé por qué hice ese grafiquito. Ok, perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos la coartación de aorta. Okay, bueno, entonces seguimos. Coartación de aorta. Seguimos con esta categoría. Coartación de aorta. Okay. El nombre lo dice nuevamente, en vez de coartación vamos a decir estrechamiento de la aorta. Y viene en dos formas, una forma juvenil y una forma adulta. Bien. En la estrechez infantil, en la coartación de aorta infantil, la estrechez suele estar asociada a un ductus y suele estar posterior a las ramas principales del arco aórtico, pero proximal al ductus, por lo que en general puede haber una cianosis en los miembros inferiores y diferencias de pulsos. Bien, entonces nuevamente vamos a graficar acá que tenemos. En este caso el corazón está bien, no tiene ninguna alteración. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Bien, tenemos la salida de la arteria pulmonar, que está todo bien, y tenemos la salida de la aorta. Bien, a medida que va saliendo la aorta da el tronco brachiocefálico, da la carótida izquierda y da la subclavia izquierda. Bien, el ductus generalmente está por aquí y se mantiene permeable o se cierra dependiendo del momento en que esté. Y lo que tenemos en estos casos es un estrechamiento de la luz aórtica. Bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La sangre viene por aquí, todo bien. La sangre viene por aquí, todo bien. La sangre llega por aquí, todo bien. Y ahora, cuando llegue este momento, la sangre va a empezar a irse hacia abajo. ¿Okay? 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 Va a empezar a irse ha
puede que la sangre venga por aquí o venga por allá. Lo que puede pasar en este caso, si tenemos, esto se llama preductal, porque está una estrechez preductal, está previo al ductus. Como en este momento va a haber presión relativamente baja de este lado, porque cuando pase por acá se va a disminuir el flujo y va a disminuir la presión que ejerza, la sangre puede llegar a pasar por aquí. ¿Bien? En general no tanta, no es tan relativo, porque sigue habiendo una presión alta, por más de que la presión esté disminuida, entonces no pasa tanto. Pero bueno, puede pasar. Viene el otro lado, la izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, de la aorta va a todos los miembros superiores y a la cabeza, y acá se encuentra con alta presión, por ende cae menos. ¿Bien? Entonces, ¿qué más podemos decir de acá? Nada, que vamos a encontrar entonces diferencias entre los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Okay? Generalmente podemos encontrar diferencias de coloración, podemos encontrar diferencias de pulsos, ¿okay? Cosas que nos van a ayudar. ¿Con qué se asocia la coartación de aorta? Se asocia con el síndrome de Turner, por ejemplo. Se asocia con trisomía del 18, neurofibromatosis tipo 1, si no me equivoco, con Fallot, con algunas infecciones durante el embarazo, consumo de alcohol, consumo de droga durante el embarazo. Bien, bueno, son varias. Bueno, continuamos. Quiero que no me olvide ninguna de las acianóticas que quería hablar, así que vamos a pasar ahora con las cianotizantes. Cianotizantes. Excelente. Primero, las que tienen flujo pulmonar disminuido. ¿Okay? Y la estrella en este caso es la famosa tetralogía de Fallot. ¿Okay? Bien. Y acá nuevamente, como todos los nombres de las cardiopatías congénitas, no se esmeraron mucho. Porque tetralogía tiene 4 cosas, Fallot es el francés que lo descubrió. Bien, entonces, ¿qué 4 cosas tienen? Es más fácil si lo vemos así. Nosotros tenemos corazón, bien. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, por un lado tenemos una estrechez pulmonar, una estenosis pulmonar. Bien. Por otro lado tenemos una comunicación interventricular. ¿Okay? Esto. Por otro lado tenemos una aorta, una dextroposición aórtica o un cabalgamiento aórtico, una especie de cosa así, en donde va a salir tanto del derecho como del izquierdo. Y tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho como consecuencia de esto, ¿no? Por aumento de flujos. Okay. Eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? Vamos a tener un shunt de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la sangre viene por acá, pasa por aquí y ahora, cuando quiera pasar por acá, se va a encontrar con aumento de la resistencia. ¿Bien? Entonces, le va a ser más fácil pasar para este lado. ¿Bien? Y este lado también pasa directamente a la aorta. Entonces, mucha de la sangre no se oxigena y pasa directamente a la circulación general. ¿Bien? Cuando llegue acá, la sangre, lo mismo, viene por aquí, pasa por aquí. En este caso, el shunt no va a ser de izquierda a derecha, porque acá se va a encontrar con un sistema con una alta presión, por ende va a bajar y se va a mezclar con la sangre desoxigenada. Entonces, shunt de derecha a izquierda, por lo que tenemos cianosis temprana, tenemos desaturación. Y los signos y síntomas van a depender más que nada, o sea, dentro de todas estas cosas, del grado de estenosis pulmonar. Mientras más chiquito sea,
mayor presión va a manejar este lado del corazón, mayor va a ser la hipertrofia del ventrículo derecho, mayor va a ser el shunt. Bien. Generalmente el tratamiento va a ser quirúrgico. Y nada, un pequeño conceptito teórico que es relevante para nosotros, que vamos a ver más adelante, es que, si ustedes piensan que acá todo esto es un juego de presiones y esto pasa de acá a acá, dependiendo de la presión que haya a nivel sistémico, a nivel pulmonar o a nivel de la estenosis, si yo aumento las resistencias vasculares periféricas, disminuyo la cantidad de sangre que va a pasar de acá para allá. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir el shunt de derecha a izquierda, que es uno de los más preocupantes porque se saltean los pulmones, por así decirlo. ¿Bien? Y si yo aumento las resistencias vasculares pulmonares, en este caso va a ser peor todavía. Voy a empeorar el shunt. ¿Bien? Porque cuando quiera venir para acá, se va a encontrar con algo más aumentado, entonces más todavía va a volver para el lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Bueno, nada. La atresia tricuspidia también está, en este caso. Tricuspidia. Ok. Atresia tricuspidia. Bueno, el nombre lo indica, nuevamente, no se forma el orificio que conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho, porque la sangre pasa de aurícula derecha a aurícula izquierda a través de una CIA. No voy a entrar mucho en detalle, básicamente tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, lo que no tenemos es esto. Bien, entonces la sangre ingresa por acá, no puede seguir su recorrido porque está tapado, entonces para algún lado tiene que ir, se mantiene permeable el foramen oral, pasa para la aurícula izquierda, ventrículo derecho, perdón, ventrículo izquierdo y nuevamente a la circulación. Entonces, si no pasa nada, eventualmente este ventrículo va a ser hipoplásico porque no va a recibir volumen, no va a recibir estímulo, entonces empieza a achicharrarse. Bien, y vamos a tener cianosis porque mucha de la sangre desoxigenada pasa rápidamente al lado izquierdo y a la circulación. Bien, no voy a decir mucho más de esto. La última de la que voy a hablar es la transposición de grandes vasos. Nuevamente, nadie se esforzó mucho en el desarrollo del nombre. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. Tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Todo funciona bien hasta acá. Y el tema es que hay, en este caso, está alterado o está al revés la salida. Entonces, en vez del ventrículo derecho salir la arteria pulmonar, del ventrículo derecho sale la aorta. Y del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar. Entonces, si esto viene en la circulación sistémica, drena para oxigenarse en la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho, en vez de ir a los pulmones, va a la aorta, vuelve nuevamente y se empieza a generar este circuito. Lo mismo del otro lado. Cae sangre a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo en vez de salir a la aorta y el resto del sistema, pasa por la arteria pulmonar y vuelve a ingresar en el pulmón y se genera nuevamente este círculo. Entonces se arma como un ciclo vicioso en donde las circulaciones no se cruzan. ¿Bien? Se crean dos circulaciones separadas y que no están conectadas entre sí. Estos pacientes van a vivir siempre y cuando en algún momento haya una permeabilidad, porque si no, imagínense que no se oxigena la sangre y nada, circula siempre sangre desoxigenada, entonces va a depender de que tenga una comunicación interventricular, una comunicación auricular, interventricular, ¿bien? Un ductus permeable, algo tiene que haber, si no, esto es incompatible con la vida. ¿Bien?